Bien. Tengo que Fue, compartir. Sí, una consulta para guiarse con el tema de redes, sí, porque vi que en la edición 5 y 6 del libro de red de computadora, sí, sí. las partes que salen en el temario difieren bastante. ¿Con cuál me guío? ¿Con la quinta edición o con la sexta? Eh, Vos sabés que, bueno, he estado viendo la sexta edición, pero no difiere mucho. Hay temas que no Ah, damos, bueno. obviamente salteamos algunos temas porque si no, no terminamos nunca más la materia. Pero no, digamos, yo lo vengo comparando así, clase por clase, y no, hay temas de más en el libro, pero no, básicamente he actualizado algunas cosas, pero en cuanto a tecnología, nada más, no ha cambiado los contenidos. Cualquier cosa, si Ah, querés, bien, después bien. lo vemos. Si quieres conectarte por ahí en consulta y lo vemos puntualmente, pero no. Al menos hasta donde yo vi, está igual, con ejemplos un poquito más nuevos. Eh, Así que no te hagas problema. Bien. Ahí sí, ahí ven, sí, ok. Bien, como habíamos hablado la clase pasada, eh, la capa de enlace tenía que ver con entramar los datos para poder, como no sabía qué largo iban a tener, para poder procesarlos, hacer control de flujo, gestión de errores, me refiero a corrección o detección. Y para entremarlo tenía que, bueno, poner un encabezado, una bandera o lo que fuera. Bien. Eh, Hoy vamos a ver algunas funcionalidades que podrían o no tener una capa de enlace. Eh, o sea, no siempre se van a encontrar con lo que vamos a ver hoy, a veces sí, a veces no, y eso depende porque justamente la pregunta es ¿por qué una subcapa? Bueno, cuando yo tengo redes punto a punto, los temas que hoy vamos a ver no le interesan, porque básicamente tengo un canal que cuando transmito tengo un receptor del otro lado y cuando el receptor transmite me llega a mí el mensaje y se acabó, fin del problema, ¿sí? Eh, la problemática que vamos a ver hoy se plantea cuando yo tengo redes de difusión o de broadcast, o cuando tengo, dicho de otra manera, un canal compartido, ¿sí? Ya sea un cable, una, una frecuencia eh, inalámbrica. Eh, ¿Y por qué tengo problemas o por qué se presenta el problema? Porque, bueno, básicamente no tengo dos nodos que van a ocupar el canal, tengo varios y si un solo canal van a tener que competir o van a tener que decidir cómo hago para asignar el canal para que todos puedan interactuar sin conflicto, ¿sí? De hecho, lo que define es cómo acceder al canal, ¿sí? Eh, Ese cómo acceder al canal se llama Medium Access Control. Entonces, vamos a ver protocolos MAC hoy, ¿sí? Protocolos de control de acceso al medio. Bien. Eh, bueno, una forma fácil sería hacer un múltiple por división de tiempo de frecuencia, o sea, asignar al canal eh, hacer una asignación estática, ¿sí? Eh, Eso la verdad que tiene varias limitaciones, por lo cual es muy raro que lo vean en redes, no se usan los canales estáticos. Primero porque, bueno, necesito un número fijo de nodos, porque si yo voy a hacer eh, ranura de tiempo o canales de distinta frecuencia, no pueden ser infinitos.
y debería tener un número constante porque son los que tengo para asignar. Por otro lado, deberían transmitir los nodos todo el tiempo para poder aprovecharlo, porque si no sería bastante ineficiente. Y de hecho, la mala noticia es que en las redes, si ustedes ven el tráfico, van a ver que normalmente es un tráfico por ráfagas. No es que todo el tiempo los nodos estén transmitiendo. O sea, van a tener momentos de tiempo donde transmiten un montón y momentos de tiempo generalmente mucho más largo que el que transmiten, pero sin transmitir. ¿Sí? Porque digamos, no tiene un comportamiento constante, sino es por ráfaga. Entonces, eh, eso es otro problema. Y otro problema más es que, bueno, ahí el autor habla de teoría de cola y qué sé yo, pero el tema es que tira ahí una fórmula que es el delay que yo tengo en un canal y, y está demostrado que si yo disminuyo el ancho de banda del canal ese y tengo varios canales, eh, decrece exponencialmente, o sea, aumenta exponencialmente el delay de todo el sistema. Entonces, además de tener estas contras, digamos, que el tráfico es por ráfagas y que no poder cambiar número no, además tengo un delay que crece exponencialmente si yo asigno canales estáticamente con FDM o TDM. Por lo cual, la mayoría de las asignaciones de los canales en redes se hace de manera dinámica. ¿Sí? Antes de empezar a ver algunos de los mecanismos de MAC, de protocolos MAC, el autor hace algunas consideraciones respecto al- a los nodos y a la manera de comunicarse. ¿Sí? Bueno, primero dice que todas las estaciones que van a transmitir y recibir son independientes. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio que hablamos de la red, dijimos que la red están compuestos por nodos o por computadoras independientes? Bueno, básicamente es eso, siguen siendo independientes, no es que dependan entre sí. Cada uno va a transmitir cuando tenga datos y no depende de otro. Eh, También, obviamente, partimos del punto que hay un solo canal que va a estar compartido por todos los nodos y que todos los nodos que van a transmitir tienen la misma capacidad de transmisión. ¿Sí? Eh, También hace otra aclaración eh, respecto a que se pueden observar las colisiones. ¿Qué serán las colisiones? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué saben? ¿Qué se imaginan? Y no son las de auto. Los dos emiten al mismo tiempo. Eh, sí, básicamente si yo tengo un medio compartido, eh, lo que va a pasar es que si una onda electromagnética se van a superponer, si son niveles de tensión también, entonces lo que termino haciendo es, o sea, lo que termina pasando es que la información se destruye de alguna manera, ¿sí? Entonces, eh, lo que hay que hacer es, de alguna manera, verificar esa colisión y si hubo una colisión tendría que retransmitir los datos porque se perdieron, ¿sí? Eh, Bien. Con respecto a otras asunciones, que bueno, podría ser un tiempo continuo ranurado, significa continuo, bueno, ranurado es que yo voy a tener un reloj que va marcando un inicio de ranura o lo que fuera, ¿sí? Significa que si continuo los datos pueden mandarse cuando estén listos para mandarse, mientras que si es ranurado deben ser al inicio de esa ranura de tiempo. Eh, y por último, carrier no carrier sense.
Y por último, sería censado de portadora o no. Significa que si censan portadora, los nodos podrían saber si hay actividad en el canal. Si no, si no hay actividad en el canal, pueden transmitir, ¿sí? Pero podría pasar que algunos, de acuerdo al tipo de canal, yo no pueda censar portadora. Entonces, bueno, ese es otro de los temas a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de analizar esto. Bien. Eh, Vamos a ver el primero los protocolos, que es inalámbrico y se llama Aloha. Después vamos a ver otros protocolos alámbricos que se llaman genéricamente CSMA, que es Carrier Sense Multiple Access. Después vamos a ver protocolos libre colisión, protocolos de contención limitada y protocolos wireless. Básicamente ese es el temario de los distintos protocolos MAC que vamos a ver hoy. Bueno, Aloha, como se imaginarán, ¿dónde se diseñó? Hawái. Hawái. Sí, señor, Aloha, ¿dónde va a ser? En Hawái. El objetivo era interconectar con datos varias islas del archipiélago. En los 70 se dio este protocolo, hace un buen tiempito atrás. El tema es que no tenían posibilidad de mandar cables submarinos, porque si no se hubiera acabado el problema. Así que la aproximación fue eh, eh, transmitir los datos con equipos de radio, todos a la misma frecuencia. Y hay un nodo central que cada vez que recibe un dato lo retransmite. La condición es que obviamente todos los nodos deberían tener visibilidad al nodo central. No importa entre ellos, pero sí al nodo central. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el mecanismo este? Si uno tiene datos para transmitir, los transmite. Y a otra cosa. La pregunta sería, ¿y qué pasa si otro justo quiere transmitir en el mismo momento? Colisionan ahí. Va a haber colisión sin duda. Pero ¿cómo se enteran los nodos que colisionaron? ¿Se enteran o no se enteran? Cuando no hay retransmisión, se enteran que no que hay colisión. Eh, claro, si hay colisión, voy a tener que retransmitir esto. Esto está bien, pero ¿cómo sé si hay colisión? Esa es la pregunta. Es bastante simple el protocolo. Lo que hicieron fue, uno transmite, obviamente el central lo va a recibir porque todos los nodos deberían tener alcance al nodo central, y lo que hace el nodo central lo retransmite. Entonces, si un nodo tenía datos, los transmite y después se queda escuchando y recibe lo mismo que transmitió, se da cuenta que sus datos se enviaron. Si lo transmite, se queda esperando y no lo recibe, bueno, espera un tiempo aleatorio y vuelve a mandar los datos hasta que en algún momento reciba el mismo dato, digamos, como si fuera un eco, digamos, recibe el eco de lo que mandó, ¿sí? Y eso es todo el protocolo. Como verán, podría haber colisión durante todo el tiempo que se está transmitiendo un dato desde un nodo, porque justo podría ser que está terminando de transmitirlo y en ese preciso instante empieza a transmitir otro nodo. Y bueno, por más que me arruine los últimos 2 o 3 bits de mi trama, ya arruiné los datos, así que tanto el que está transmitiendo como el que empieza a transmitir van a tener que en algún momento retransmitir de nuevo. ¿Sí? Es bastante sencillo, no tiene mucha eficacia en el canal de uso, me refiero, pero bueno, funciona. Fíjense, por ejemplo, acá, supongamos la E tenía para transmitir, transmite. Si nadie quiere transmitir en ese mismo instante de tiempo, no va a haber colisión. A no le pasa lo mismo porque empieza
el eje horizontal del tiempo, ¿no? Acá tenía datos para transmitir, lo empieza a transmitir. Cuando ya casi está terminando, se le ocurre a B también transmitir datos. Entonces, el problema es que acá, en el nodo central, se va a superponer esta información con esta. Entonces, cuando retransmita los datos, ni A ni B van a ver los datos que ellos transmitieron, así que van a tener que esperar un tiempo aleatorio y retransmitir. ¿Sí? ¿Y por qué aleatorio el tiempo? Para que no vuelvan a colisionar. O sí, o al menos para que tengan menos probabilidad de colisionar, sí, 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 justamente. Es por eso, pues si yo le digo que, no sé, pasa un segundo y retransmiten, y bueno, de acá a un segundo van a volver a colisionar, y de acá a otro segundo también, y después a otro segundo también, y así hasta el resto de los tiempos. Entonces, y por eso tiene que ser un tiempo aleatorio. Ok, bien. Vamos a borrar eso, dudas hasta ahí. ¿Cómo mejorarían este protocolo? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, acá ahí vuelve a explicar lo mismo de recién, ¿sí? ¿Cómo? Y se podría mejorar haciendo que se bloquee el canal de alguna manera cuando alguien está transmitiendo, hasta que termine de transmitir, así no hay colisión. Sí, bueno, sí. De hecho, más o menos eso es lo que se hace. No exactamente eso. ¿Alguna otra idea? Por tiempo, que por un determinado tiempo no otro canal no emita. Pero tanto en el mismo canal, ¿no? Otro nodo no emita. Claro, sí, sí. Ah. Sí, pero ahí va a tener un problema que vos no tenés sincronización de tiempo. De hecho, si no tenés que tirar un cable entre ellos, tirar un cable para sincronizar, no tiene sentido el, el sistema inalámbrico este que armaste. ¿Alguna otra idea? Bien, eso me da la pauta que nadie, absolutamente nadie, leyó este capítulo. Porque lo que sigue es una mejora a este protocolo que se llama aloja ranurada. Y básicamente lo que hace es poner ranuras de tiempo, ¿sí? Y los nodos, ahora en vez de transmitir cuando tengan datos, una vez que tengan datos, tienen que esperar que inicie una ranura de tiempo y recién ahí transmitir. ¿Y esto mejora o no mejora las cosas? Porque en realidad se demora más, me parece, o no, pero ¿lo mejora o no? ¿Qué opinan? Pero no puede pasar ahí que cuando hay un espacio, digamos, que intenten transmitir al mismo tiempo. Sí, puede ser. Tengo dos problemas, o sea, está bien, o sea, se supone que esto debería mejorar, pero a ver, primero, ¿cómo hago para sincronizarlo? Es la pregunta. Porque debería marcar, o sea, al ser ranurado debería marcar un inicio de ranura, de intervalo. ¿Cómo hago? ¿Cómo se le ocurre que podría ser? Y no me digan tirando un cable y sincronizándolo porque no se puede. Enviando un dato y de ahí contar tiempo. ¿Quién envía el dato? La central. De transmisor, Claro, sí. claro, sí. Hace igual que de hecho 802.11, que es Wi-Fi, sacó esa idea de Aloha. Lo que hace es periódicamente manda una trama muy chiquita que se llama Beacon, no Bitcoin, es otra cosa, que es, si no me equivoco, faro o algo así se traduce, Sí, que es faro. claro, va avisando, chao, ahora arrancó la trama. Como el que transmite, o sea, como todos tienen visibilidad del nodo central, el que lo va a transmitir el central y listo. Entonces lo que hace, yo tengo datos,
Listo, no puedo mandarlo hasta que no reciba el beacon. ¿Qué puede pasar? Que haya dos nodos que estén, que tengan datos y bueno, los dos esperan el beacon, cuando lo reciben transmiten y hay colisión. Sí, es verdad. ¿Y entonces qué mejora? ¿Mejora o empeora las cosas? ¿Qué me pueden Y decir? será menos probable que colisionen con este sistema, pero En realidad, si volvemos a este gráfico, acá la trama, esta trama, por ejemplo, la primera, es vulnerable todo el tiempo. ¿A qué me refiero? En cualquier momento de tiempo, cualquiera que empiece a transmitir, me va a arruinar la trama. Pero si yo digo, bueno, las tramas no pueden ser más grandes de este tiempo, y yo emito beacon en estos tiempos, lo que va a pasar es que esta trama no va a poder meterse acá en la mitad. ¿Por qué? Porque el dato, o él no quiso mandar o sea, tenía datos para mandar, pero va a tener que esperar que se termine la trama y que inicie una nueva. Y ahí recién va a transmitir. Entonces, el periodo que es vulnerable, la trama es al principio, una vez que llegó el beacon. Si, si ya pasó un tiempo y no hubo colisiones, obviamente hasta que termine de transmitir no van a haber más colisiones. ¿Por qué? Porque nadie puede empezar a transmitir en la mitad de una ranura, ¿se entiende? Obviamente si hay más de uno que tenían datos acá en la mitad de la ranura, tienen que esperar hasta el final, y bueno, obviamente cuando esperan hasta el final acaban de tener una colisión, ¿sí? Pero bueno, es así. O sea, le estoy agregando de alguna manera más delay, pero estoy evitando más colisiones, porque hay menos probabilidad de que las tramas colisionen, porque ahora sería solo al principio de la trama que pueden empezar a colisionar, pero ya una vez que una trama se está transmitiendo, si no hay otra en esa ranura de tiempo que quiera transmitir, por más que alguna tenga datos para transmitir, pero ya haya pasado ese beacon de inicio de trama, va a tener que esperar sí o sí hasta la siguiente trama. Entonces ahí ya nadie va a colisionar. ¿Se entiende? Me parece que no se entendió, sí. Sí, profe, sí, de mi parte sí. No me asusten así, alguien que conteste. Bien, bueno, ahí el libro tira un par de gráficos. Esto lo hace, digamos, con una distribución probabilística de Poisson de datos a transmitir. En el eje vertical pone el throughput o la tasa de salida. Fíjense que es bastante mala porque estas redes no son demasiado buenas porque tienen que estar peleándose por el canal varios nodos. Y en el horizontal lo que pone, en realidad no es atento por, no sé cómo se traduce esto, pero en realidad es, eh, en el eje horizontal va la cantidad de tramas que tiene que transmitir más la cantidad de tramas que tienen que retransmitir desde antes porque habían colisiones, ¿sí? Entonces, este valor es la cantidad de tramas totales a transmitir. Fíjense que es la que yo tengo que transmitir más n, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la cantidad de tramas a transmitir, eh, tengo un máximo de una eficiencia de un 18% y un 36% con ranurado. Fíjense en el ranurado, si yo tengo que transmitir más de una trama y voy a tener colisión, entonces lo que va a pasar es va a bajar la eficiencia, ¿sí? A medida que tengo más tramas para transmitir, baja, ¿sí? Y en el puro pasa eso, pero el máximo llega con una probabilidad de 0,5 de transmisión de trama. Significa que utiliza menos el canal todavía, ¿sí? Eh, bien. Con respecto a... Bueno, eso básicamente aloja, ¿sí? Es uno de los primeros
intentos de usar canales compartidos y bueno, ahí está el resultado. No es demasiado bueno, pero es lo que había para esa época. El algoritmo es muy sencillo, así que era fácil implementarlo. Ahora vamos a ver un par de algoritmos que se llaman CSMA, que es Carry Sense Multiple Access, o sea, acceso múltiple y sensado de portadora. Estos protocolos son todos cableados, ¿sí? Me refiero a bases que son un coaxil o par trenzado, lo que fuera, ¿sí? Y tenemos varios. El carry sense se refiere a lo siguiente: yo antes de transmitir datos me fijo si hay alguien transmitiendo. Si no hay nadie transmitiendo, transmito. ¿Y por qué no podría ser, no podríamos haber hecho esto para Loja? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué no podemos hacer eso? Que primero ver si alguien está transmitiendo y si alguien está transmitiendo, no transmito. ¿Podríamos haber hecho eso en la Loja o no? ¿Qué opinan? No sé, Leandro, ¿qué opinás? Rocío. Yo no veo por qué no, profe. Eh, en Aloha yo tenía un nodo central y distintos nodos, ¿sí? Uno por acá, otro por acá. Y la condición es que todos llegaran a un nodo central, ¿sí? Pero podría ser que yo quiero transmitir, soy este nodo que está acá, A, por ejemplo, y quiero transmitir, mi alcance es hasta el nodo central. Uy, bueno, quería decir hasta el nodo central, ¿sí? Pero podría ser que esté transmitiendo este que es B. Esto es U, eso es una B. Me está fallando el pulso. Bien, B podría estar transmitiéndole al nodo central, pero lo que pasa es que si yo me pongo a censar, probablemente no me llegue portadora B. ¿Por qué? Porque se atenúa. Acuérdense que la condición es que todos los nodos lleguen al nodo central, pero no significa que todos los nodos se vean entre ellos. Entonces, no tiene forma de saber si hay un nodo al que no tiene alcance que esté transmitiendo al nodo central. ¿Se entiende? Esa Sí, es una, sí, sí. eso es una Sí, se limitación. entiende, profe. Okay. Es una limitación de la red inalámbrica, por lo cual se aplica CSMA a redes con cable o con cualquier otro mecanismo donde no se atenúa. Bien. Y, o sea, supóngase yo tengo, vamos a hacerla fácil. Esto era una línea horizontal, no importa. Yo tengo varios nodos, varios hosts conectados al mismo cable coaxil, por ejemplo. Una red LAN, aunque a ustedes ahora la ven de otra manera, arrancaron, aunque no lo crean, las redes LAN con un cable coaxil tirado y varios nodos conectados al mismo cable, compartiendo el medio. Entonces, eso es lo de Multiple Access, porque todos tienen acceso a ese bus. Bien. Entonces, tengo varios algoritmos de esto. El primero se llama persistente 1, CSMA, o sea, Carry Sense Multiple Access persistente 1. ¿Qué hace? El nodo, no sé, no tiene, el nodo A tiene datos para mandar. Lo que hace es, antes de mandarlo, sensa si hay portadora, o sea, sensa si hay actividad en el cable. Si hay actividad significa que está el B, que es o el C, están transmitiendo, ¿está bien? Esto sería B, a ver si no me falla la mano, B, y esto sería C. Uy, esto sería C. Bueno, si el B o el C están transmitiendo, el A se queda esperando. ¿Sí? O sea, si no hay nada transmitiendo, transmite, está buenísimo. Si hay alguien transmitiendo, se queda sensando el cable, si hay portador, si hay ruido, por así decirlo, hasta que dejen de transmitir. Cuando alguien deja de transmitir, ahí no me empieza a transmitir él. ¿Sí? Eso está buenísimo, porque usted dice, bueno,
tengo poco delay y ocupo mucho el canal. Pero, ¿qué podría pasar? Y que justo dos quieran transmitir. Exacto. Supónganse que hay un nodo que está tratando de transmitir y justo hay dos que en algún momento dicen, uy, tengo datos, me pongo a censar. Resulta que, los dos se van a quedar esperando, termina de transmitir y automáticamente los dos arrancan a transmitir. ¿Y qué pasó? Colisión, ¿sí? Pasa eso, ¿sí? O sea, eso es porque son no impacientes, quieren transmitir al toque, ¿sí? Y obviamente se produce, bueno, la colisión porque hay un delay, porque cuando uno empieza a transmitir, o sea, A estaba transmitiendo, o no, bueno, no importa cuál estaba transmitiendo, deja de transmitir, sensa no hay nada, sensa no hay nada, y los dos empiezan a transmitir, pero bueno, en un momento, por un tema de delay, de demora de propagación, se van a colisionar y chao, y perdí los datos. Bien. En el otro extremo del persistente 1 tengo el no persistente. Y el no persistente lo hace más fácil. Es un algoritmo parecido. Tengo que transmitir. Escucho el canal. No hay nadie. Transmito. Si hay alguien, no espero. Directamente espero un tiempo aleatorio. Y otra vez aleatorio acá. Y después vuelvo a censar si hay portadora. En algún momento, si hay portadora, vuelvo a esperar otro tiempo aleatorio. Y bueno, y en algún momento iré a transmitir. ¿Sí? Obviamente, acá evito las colisiones, pero tengo más delay. ¿Por qué? Porque no, si hay mucho tráfico, va a reintentar varias veces hasta poder mandar los datos, ¿sí? Y la última alternativa sería un mix, un entremedio de los dos, que se llama CSMA persistente P. Esto se aplica para canales ranulados donde hay un inicio de trama. Entonces los nodos, si tienen datos, esperan un inicio de trama. Y antes de transmitir o no, o sea, o van a transmitir en esa trama o no, de acuerdo a una probabilidad P. Si deciden no transmitir, esperan inicio de la siguiente trama y van a transmitir o no con esa probabilidad P. Y así hasta que en algún momento transmitan. Sí, la más común es persistente 0.5, donde el nodo tiene 50% de posibilidad de transmitir en cada inicio de trama, si tiene datos, ¿sí? Si no, espera el siguiente, si tiene datos y en el inicio de trama no transmite, espera el siguiente inicio de trama y con probabilidad 0.5, bueno, puede ser que vuelva a transmitir o no, pero bueno, en algún momento va a transmitir. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, acá hay un poco un gráfico comparativo entre, o sea, el mismo gráfico recién con los mismos ejes. Fíjense, Aloha puro y ranurado están por acá con esta tasa de throughput que es bastante mala. Y fíjense, el persistente 1 mejora bastante, pero acuérdense que tiene retransmisiones. Cuando aumenta la cantidad, fíjense que 1 es la cantidad en total de paquetes a transmitir por unidad de tiempo. A medida que aumenta la cantidad, si tenés mucho, lo que va a pasar es que va a bajar el throughput porque va a tener muchas colisiones, ¿sí? Entonces, el máximo es ahí. En el persistente 0.5 aumenta, pero obviamente tengo el máximo lo tengo cuando tengo más delay, ¿sí? Y por acá lo tenemos el no persistente. Básicamente un comparativo, digamos, entre los distintos mecanismos. Déjenme que borre esto. Lo que vamos a ver ahora son 2 o 3 protocolos libres de colisión. ¿Qué se refiere a esto? Que estos, en los casos anteriores podían haber colisiones. En estos casos o en estos mecanismos, estos protocolos, no van a haber colisión, nunca. El primero es bastante sencillo, se llama protocolo de mapa de bits.
y lo que hace... ¿cuánto queda de tiempo, chicos? Perdón. 4 minutos. 4 minutos. Ok, bueno, listo. Cuando se corte, paramos 5 minutos, ¿les parece? Y nos reconectamos de nuevo. Bueno, Ok. Este protocolo, les decía, el mapa de bits, perdón, es bastante sencillo y supónganse que tengo 8 estaciones que quieren usar el mismo medio, podría ser cableado o inalámbrico, lo que quieran. Si es inalámbrico, bueno, todos deberían tener alcance con todos, que es distinto de la loja. El tema es que yo tengo un inicio de trama, un inicio de ranura, como quieran llamarlo, o acá le llama slot de contención, donde cada nodo, si tiene dato a transmitir, lo pone en 1 a la ranura que le toca a él de esa trama, ¿sí? Entonces, en este caso, acá el nodo 1 quiere transmitir el nodo 3 y el nodo 7, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar a continuación, esta trama de contención que le llama es, va a haber una ranura de tiempo para el nodo 1, otra para el 3 y otra para el 7. Cuando se acabaron todas las tramas de datos a transmitir, vuelve a haber otra ranura de contención y acá van a estar en 1 todos los nodos que quieren transmitir. En este caso el 1 y acá el 5. Transmiten ellos dos, después tengo otra ranura de contención donde cada nodo pone, digamos, en el lugar que le corresponde el 1, ¿sí? Si todos quisieran transmitir, van a ver que estos serían todos 1, entonces acá a continuación iría una trama del 1, después una trama del 2, una trama del 3, una del 4, así hasta el 8, hasta el 7, después el 0 al 7. ¿Sí? Y de esa manera nunca van a haber colisiones. Fíjense que ustedes dicen por ahí, bueno, pero es más parecido al múltiple posición de tiempo, pero en realidad no le estoy dando ranuras de tiempo fijas a los nodos, porque acá le di al 1, al 3 y al 7, acá le di al 1 y al 5, acá le di al 2, o sea, yo le voy dando a quien necesita. ¿Se entiende? Profe, pero no entendí la de contención esta siempre, o sea, siempre está cada X tiempo, o cómo saben que se Sí, tiene que poner en uno los... en realidad, bueno, va a depender un poco del protocolo. Suponete que acá vos tenés tramas de tamaño fijo. Entonces lo que vas a hacer es, si vos tenés 3, vos sabés que tenés que esperar este tiempo que se transmiten esas 3 tramas y después tenés otra trama de contención. Sí, sí. O Pero sea, ¿cómo acá están, cómo es que se enteran los emisores que viene una trama podés de tener un contención? inicio de Eso es lo que no trama, entiendo. no sé, lo que vos quieras. El tema es, todo debería estar sincronizado en este punto. ¿Sí? Entonces, en ese punto, si el nodo 0 tiene algo que poner, lo escribe en este momento de tiempo. Si el nodo 1 tiene algo que poner, lo escribe en este momento. Si el nodo 5 lo escribe acá y no lo escribe ni en esta parte ni en esta, ¿sí? Sino en el momento que le toca a ellos. O sea, cada nodo está sincronizado con esto. No sé, pueden tener un reloj, eh, no lo detalla el protocolo, pero lo podrías tener sincronizado, digamos, acá podrías tener todo sincronizado en tiempo. Pero O una sea, vez no que, importa cómo, tengo que tener una sincronización siempre claro, ahí al sí, sí, comienzo sí, de la claro, trama esta de contención. estas tramas. Lo que pasa es que estas van a ocupar poco espacio. Acá está por ahí medio dibujado más grande que estas. Pero, a ver, seguimos, chicos, con lo que estábamos viendo. Esto es. Bien. Entonces, decíamos que este protocolo obviamente tiene que estar todo sincronizado y cada uno en su ranura temporal. No está puesto acá, pero esto es virome. Acá está. Esto, el eje horizontal es tiempo. Entonces, cada uno en su ranura va a poner si tiene o no datos. Y después acá, eso va a depender del protocolo concretamente, pero acá
Si tiene un tamaño fijo no hace falta nada, pero podrían tener tamaño variable las tramas y lo que tendría que informar cada uno, en vez de poner un 1 o un 0, sino el tiempo que va a durar su trama. Y a partir de eso se puede volver a generar una trama con tensión y así. ¿Sí? O ahí termino de grabar. Bien. Déjenme que saque esto y cierre esto. Ahí está. Bien. ¿Se entiende entonces esta? ¿Qué Sí, limitación sí, tiene? profe. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Es mejor que las otras? ¿Peor? ¿Distinta? Y al evitar las colisiones tenemos mejor aprovechamiento de la red. A lo Eh, mejor necesita un software más complicado, digamos, para hacer el tema de las sincronizaciones y lo de... sí, en hardware generalmente, pero sí, sí, sí. Aprovecharé mejor la red. ¿Y qué pasa si tengo poco tráfico? O si tengo muchos nodos. Y necesito la trama de contención va a ser muy grande, si son Claro, muchos no. quizá va a ser más grande y si yo transmito pocos datos, quizá va a ser las tramas de condición van a ser más grandes que las tramas de datos. Entonces, como que estoy usando el canal básicamente para mandar mis tramas de control. ¿Sí? O sea, no escala y no sirve para muchos nodos. Bien. Otro, otro mecanismo libre de colisión se llama, de colisión, perdón, se llama token passing o token ring. Un token ring es una red que usa ese mecanismo, pero es paso de ficha o paso de token se llama. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, los nodos están interconectados, entonces hay este token no es ni más ni menos que un patrón o una secuencia preestablecida, una trama preestablecida chiquita, con un valor determinado. Entonces, el nodo A se lo manda al B, el B lo recibe por esta interfaz y lo reenvía por esta interfaz o por esta salida. Este hace lo mismo y así se la pasa el token dando vuelta en la red. Tiene que ser una red cerrada. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si esta estación, supónganse, quiere mandar datos? Estación A. Bueno, no puede mandar datos hasta que no le llegue el token. Lo que hace, una vez que le llegue el token, no lo reenvía el token, sino lo saca de la red e inyecta sus datos. Sus datos van a venir y van a dar toda la vuelta a la red, y una vez que le lleguen de vuelta, por esta interfaz lo que hace es sacarlos y acá volver a reinyectar el token. Entonces el token va a seguir dando la vuelta hasta que alguien lo necesite. Si alguien necesita enviar datos, saca el token, pone sus datos, espera que vuelva y después saca los datos y pone el token. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí no hay colisiones. ¿Cómo la ven a esta otra? ¿Está bueno, está mejor, está peor? Y si hay muchos clientes, va a estar mucho tiempo en recorrerlos todos. Y sí, totalmente. Usted lo ha dicho. Esta no escala. Cuando tiene mucha carga está bueno, pero cuando tiene poca carga, bueno, básicamente está desperdiciado el canal también. Hay otro protocolo más libre de colisión, se llama conteo descendente binario o binary countdown. Sorry. Y lo que hace es cada nodo se le asigna una dirección, ¿sí? En este ejemplo se tiene hasta 16 nodos y hay 4 nodos que quieren escribir en un momento determinado. Esto es ranurado, entonces al inicio de cada ranura el nodo que quiere escribir pone su dirección, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El canal va a hacer una OR entre ellos. Entonces supónganse que
inicia la ranura, entonces quiere transmitir estos 4 nodos. Entonces, en el primer instante de tiempo, el primer nodo pone un 0, el segundo un 0, este un 1, un 1. Entonces lo que va a pasar es, ellos cada nodo va a comparar lo que puso y con lo que hay en el canal. Entonces, estos dos nodos no van a seguir porque saben que ellos tenían 0 y en el canal aparece un 1. ¿Sí? Entonces, van a seguir estos dos nodos, van a poner un 0 en el canal en la siguiente ranura de tiempo, de bits. Y como los dos pusieron un 0, van a seguir en la contención, o sea, porque acá fíjense, este y este dejaron de pelearse, estos números. Estos dos van a seguir, pero en el tercero, cuando te pone un 0 y este un 1, este va a dejar de intentar usar el canal. ¿Por qué? Porque este tiene un 1. Entonces, bueno, finalmente este pone un 0 y este es el número de no que va a transmitir en ese momento. ¿Sí? Este está por ahí más fácil, menos lío, pero ¿qué desventaja le ven a esto? ¿Qué me pueden decir? Sería como una especie de prioridad, profe. Es que sí, no una especie, exacto. Ahí en realidad el que va siempre tiene datos para transmitir, el que tenga más unos, o el que sea el que tenga más peso, es el que va a transmitir primero. El 1111, cada vez que quiera transmitir, va a poder transmitir. Y pobre el no que tiene el 0000 está frito. Bien. Ese es el problema de este protocolo. Pero es libre de colisión, eso está claro. O sea, porque, digamos, compiten entre ellos y lo que queda en la ranura es la hora entre los bits en este momento de tiempo, en este, y transmite ese número de host. Chao, los otros no pueden transmitir. Una vez que te transmitió, después supongo se van a competir estos 3, y el que va a ganar va a ser va a transmitir, después y después al último este. Bien. Bien. Como podrán ver, si comparamos los protocolos libres de colisión con los CSMA, resulta que los CSMA son mejores cuando hay poca carga, tienen menos delay y tienen más performance o más tasa de transferencia, mientras cuando hay mucha carga, los protocolos CSMA tienen muchas colisiones, pero los protocolos libres de colisión funcionan mejor. Entonces, alguien pensará, ¿por qué no usamos un protocolo libre de colisión o por qué no usamos un protocolo que sea adaptativo? Cuando hay mucha carga sea libre de colisión, cuando hay poca carga sea CSMA. Bien, bueno. Eso es lo que se plantea con un protocolo que se llama, ¿cómo lo traduciría? Protocolo, no sé, adaptativo, de camino adaptativo, o de paso adaptativo, sí. Uy, esto era el anterior, esperen que undo, ¿no? Clear, ahí está. Sin querer apreté redo y volví a hacer el dibujo. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, si yo tengo 8 estaciones, tengo un árbol invertido. Entonces, en un momento determinado, me fijo si hay nodos para transmitir. Supóngase que quiere transmitir el B, el D, no sé, el E y el F. Lo que va a pasar es, como hay más de uno, va a haber competencia o va a haber... sí, va a haber competencia por el canal. Entonces lo que hace, si hubiera uno, directamente transmite el que tiene que transmitir y listo. En el caso que haya varios, lo que hace es
como achicar el dominio de colisión de alguna manera. Entonces lo que hace es, va a esta rama y solo hace que compitan los nodos que están debajo de 2. Como hay más de uno que quiere transmitir, que es el caso de B y D, lo que hace es, otra vez, toma la izquierda y lo que hace es, intenta que transmitan los nodos que están por debajo de 4. Como acá hay uno solo, va a transmitir B y listo. A continuación lo que hace es, como ya sabe que por debajo ya transmitió el que tenía que transmitir, no hay nada más, no compitieron, después prueba con 5. Y después prueba con 3. Si hay más de uno en esta rama, toma a la izquierda, prueba esto y como hay uno solo va a transmitir y después prueba con la otra y transmite, ¿sí? O sea, si hay muchos para transmitir, es como que primero el A, después el B, después el C, después el F, el G, sería medio como libre de colisión. Mientras que cuando hay muy pocos, directamente los deja que transmitan y no va bajando a través de estas ramas, que estas ramas de alguna manera limitan la cantidad de hosts que pueden transmitir en ese momento, ¿sí? Básicamente hace eso este algoritmo. No lo he visto en ninguno aplicado, pero bueno, existe. Que sería un híbrido, como les decía, entre protocolos libres de colisión y protocolos de contención o que compiten por el medio, ¿sí? Cuando hay muchos para competir, va bajando este protocolo por las ramas y va achicando la cantidad de nodos que compiten, ¿sí? O sea, si arranca, hay más de uno que quieren transmitir, lo que hace es, listo, achico la rama y voy a 2, entonces compiten estos. Si siguen habiendo más de uno, achico la rama y así. Hasta que puede transmitir y después sigue por la otra rama. Bien. ¿Se entendió ese? Sí, profe. Sí, profe. Ok, genial. Bien. Lo que vamos a ver ahora es los principios básicos de protocolos inalámbricos. No vamos a verlo con detalle porque si no deberíamos ver el protocolo 802.11 de Wi-Fi, que quizá es un protocolo muy conocido, muy usado por usted, pero bueno, es bastante largo, así que vamos a ver solo un protocolo que se llama MACA, que es bastante sencillo. Con respecto a los protocolos inalámbricos o a las redes inalámbricas, como le decía recién, no puedo aplicar sensor de portadora. ¿Por qué? ¿Se entendió lo que expliqué? No, ¿por qué no lo puedo aplicar? ¿Por qué no puedo censar la portadora? Porque podría pasar que yo tenga un problema de la terminal oculta, o sea, que alguien está transmitiendo pero está lejos de mi alcance y yo no sé si hay alguien transmitiendo porque no lo escucho, pero sí lo escucha el receptor. Porque el problema acá es que yo cuando censo la actividad o censo la portadora donde yo estoy por transmitir, porque yo soy el que transmite censa antes. Pero resulta que habría que censarlo en el receptor, porque no, digamos, podría ser que alguien está transmitiendo a otro lado, pero no me llega a mí que yo soy el transmisor, ¿sí? Eso se llama terminal oculto y este sería el ejemplo. Nosotros tenemos acá 4 nodos, el rango de radio llega solo a un nodo, o sea, A puede transmitir la B y después no alcanza a C, y B alcanza a C y A, pero no alcanza a D, y D alcanza a C, pero no alcanza a ni B ni A. Bien. Supóngase que A quiere transmitir a B, censa, no hay nadie transmitiéndole a B, y le transmite, pero ¿qué puede pasar? Que C a su vez también censó y nadie está transmitiendo en su entorno y le transmite a B, pero el problema es que B, que es el receptor en ambos casos, está recibiendo por los dos lados y sí tiene problema y tiene colisión, pero ni A ni C se enteran. ¿Se entiende? Eso se llama terminal oculta.
problema de terminal oculta. ¿Sí? Y el problema de terminal expuesta es al revés, o sea, yo podría transmitir, pero como tengo colisión no puedo. O digamos, si chequeo colisión hay colisión, entonces no debería transmitir. Y que es al revés. Otra vez se da el mismo rango de alcance, entonces B le quiere transmitir A, pero Sensa en su periferia se encuentra que C está transmitiendo. C le está transmitiendo a D, pero entonces como C está transmitiendo, B no le transmite a A, y no tiene sentido porque B le puede transmitir a A y no se va a interferir con lo que C le está transmitiendo a D. ¿Por qué? Porque en D y en A va a llegar la información bien, acá no importa qué hay. ¿Se entiende? Como conclusión, yo no puedo censar portadora en inalámbrica porque me pasarían estos dos problemas. Bien, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo podría hacer? Que de hecho más o menos así lo hace 802.11. Usa un protocolo, o esto lo usa el protocolo MACA, pero bueno, es similar a lo que usa 802.11. Y lo que hace es, si A tiene que mandar un mensaje a B, antes de mandar el mensaje, le manda una trama muy chiquita con un patrón especial que dice, que indica que quiere enviar información a B. Se llama request to send normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A se lo envía a B, pero lo recibe C y lo recibe E. Por lo tanto, estos ya saben que A va a mandar datos. Y bueno, y B obviamente también. Entonces, ni B, ni C, ni A van a mandar datos. Si está libre B o está listo para responder, lo que hace, le responde con un clear to send, o sea, listo para recibir sería, o listo para enviarme datos. Entonces, A lo recibe, también lo recibiré, o sea que ya sabía de antes que no tenía que transmitir para no hacer lío. C no lo va a recibir, pero no importa porque él antes recibió el request to send. Y en este caso D sí lo va a recibir, no recibió el request, pero sí recibió el clear to send, entonces él no va a transmitir porque sabe que B está esperando que A le mande datos. Porque si no, A le va a mandar datos a B y si D no sabe de A, pero manda datos, en vez se me mezclarían las cosas. Pero sí se enteró que va a una comunicación porque B mandó un clear to send que se enteró de. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bien. Es bastante lógico lo que plantea, ¿sí? Bien. Esto sería todo en cuanto a los protocolos MAC. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. Vamos a ver Ethernet, cómo es la trama y un par de cositas más, ¿sí? O sea, para ver un caso de uso de la subcapa MAC, ¿sí? Vamos a ver Ethernet. ¿Todos conocen Ethernet? Sí. ¿Saben de qué Sí, estamos de hablando? nombre sí. Ah, bien, bien, ok. Bueno, acá no importa. Acá habla un poco de las normas, además esto ya es bastante viejo, me parece. Originalmente era un cable coaxil bastante gruesito, medio duro, era medio complicado la instalación. Pero todos los nodos se conectaban ahí con un conector que se llama tipo vampiro, que básicamente lo que hacía era vampiro porque clavaba en el medio, en el vivo, el cable lo tocaba ahí, entonces bueno, quedaba ahí. Como era medio complicado la instalación, pasaron a una mejor versión que era cable coaxil más finito, más flexible y con conectores en vez de con vampiros. Era más fácil instalar y todo eso porque el cable, creo que era un RG58, creo que se llamaba el coaxil ese. Pero el tema es que los conectores eran bastante débiles en cuanto a su conexión. Entonces, si se abría el circuito, ya no tenía una guía de onda y ya no tenía ninguna máquina conectada a la red. Entonces, había que tener mucho cuidado con estos conectores. Entonces, pasaron a la tercera versión,
que es con un concentrador llamado hub, y cada máquina se conecta en estrella a ese concentrador, ¿sí? Acá se entienden los primeros claramente que un bus compartido, ¿sí? Si bien acá tengo una máquina y acá también, pero o sea, yo tengo un coaxil y tengo varias máquinas conectadas, ¿sí? Una acá. Uy, no sé qué le está pasando a este mouse, está dibujando muy feo. Acá tengo otra máquina y acá tengo otra máquina, ¿sí? Bien. En los dos primeros gráficos se entiende bastante bien que es un medio compartido, pero ¿qué me pueden decir del tercero? Porque yo tengo una máquina acá, tengo una máquina ahí como está ese y no sé, tengo otra máquina acá. ¿Sigue siendo un medio compartido? ¿Qué me pueden decir? ¿O no? Y sí, pues si dos computadoras, por ejemplo, se quieren comunicar con una misma, van a compartir el medio, ¿sí o sí? Sí, sigue siendo un medio compartido porque ahora, o sea, en vez de coaxil lo cambiaron por pares trenzados. Cada máquina está conectada por dos pares trenzados, entonces podríamos verlo como que acá arranca mi bus, viene por un par esta máquina, vuelve por esta otra par. Acá se conecta a la otra boca, va por este par a la máquina, vuelve por este par a la otra. Y así en cada uno de ellos. Y si no hay ningún cable conectado, internamente lo puentean a la boca, ¿sí? Entonces, y acá tengo otra máquina conectada. Es como si estuvieran todos tipo guirnalda. Yo lo estiro, pero estarían todos en el mismo bus, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, físicamente es una estrella, pero lógicamente sigue siendo un bus, ¿sí? Ok, bien. Bueno, y ahora sí les presento el formato de la trama. O sea, cada vez que alguien manda información en un cable coaxil o en un cable UTP, lo que manda es una trama de este tipo. Arranca acá, esto es en función del tiempo, ¿sí? Esto es el tiempo y mando 8 bytes primero con un preámbulo, que son una combinación de ceros y unos, uno atrás de otro, que son 8 bytes, y eso básicamente es una combinación de 0 y 1, es una onda cuadrada, con lo cual puedo sacar una portadora y sincronizar bien todas las máquinas. Después mando la dirección destino, 6 bytes, la dirección origen, 6 bytes, el, el tipo, datos es variable, fíjense que esto me dice que es variable, podría tener hasta 1500 bytes, y al final un checksum, 4 bytes. Se acuerdan que tomaba un polinomio, lo dividía y tomaba el resto y mandaba el resto, y después lo que hacía era en el receptor volvía a hacer la misma operación y debería ser divisible, entonces me tenía que dar 0 el checksum, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Ese es el formato de la trama de Ether, ¿sí? Preguntas, tengo un montón acá. A ver, ¿por qué, si es un bus compartido, por qué mando la dirección destino y después la dirección origen? Si yo estoy mandando la trama, yo sé quién soy, ¿para qué mando mi dirección? Y a su vez, si es un bus compartido, ¿para qué mando la dirección destino? ¿Qué me pueden decir? ¿Persona más? La de destino Sí. para saber si soy yo para quien es el paquete, o sea, si sé que me pertenece a mí el paquete. Y No, ese sería el origen. Si vos estás mandando un dato, pon en el destino, en el origen tu dirección.
El destino sería quién la va a recibir. ¿O no? Sí. Claro, claro. Claro, pero el tema es si otra vez dibujo de nuevo. Tengo un bus compartido y están todas las máquinas conectadas al mismo bus. La pregunta es, ¿qué me importa? Si una máquina manda algo al cable, lo reciben todas. Entonces, ¿para qué estoy poniendo la dirección destino? ¿Cuál? No tiene mucho sentido, sí. Sí, porque las máquinas que estén conectadas y no sea para ahí el mensaje lo pueden descartar sin leerlo, por así decir, sin procesarlo, ¿o no? Bien, exactamente eso es. Imagínense que acá tuviéramos un montón de máquinas y no sé, están todas transmitiendo cada vez que yo estoy en esta máquina y llega una trama, independientemente de quién y para quién es, lo que debería hacer la placa de red es procesarla toda, leer, verificar el checksum acá al final. Si está bien, ver este campo que me dice tipo, que me dice a qué capa capa de red le mando los datos. Una vez que la capa de red revise estos datos, podría darse cuenta que no es para mí. Entonces, todo ese tiempo, todo ese procesamiento no tiene mucho sentido. Lo primero que hago es, o sea, es verificar. Fíjense que incluso está al principio de la trama, la dirección destino. Lo que hacen las placas de red, ven la dirección destino. Si no es para mí, ni siquiera, o sea, ignoran, ni siquiera ejecutan una interrupción del sistema operativo, nada. No hacen nada, es como si no hubiera llegado nada, no hubiera pasado nada, ¿sí? Es para eso, justamente. Bien. ¿Y para qué pongo la dirección origen si soy yo quien mando la trama? Yo soy la máquina A, mando una trama y tengo que poner la dirección origen, mi dirección. Y pero si ya sé que es la mía, ¿para qué la mando? Sí, porque a lo mejor el destino le quiere responder y tiene que saber a quién le tiene que responder. Bien. En realidad no es a lo mejor, es siempre en redes es requerimiento-respuesta, así que es muy raro que nadie quiera, o sea, si vos le pedís algo a alguien, te lo tienen que responder, entonces sí, es por eso. Bien. Bueno, este otro campo ya lo hablamos, que es el tipo, o sea, significa que estos datos, cuando los recibo, se los mando a la capa superior, que podría ser en una capa red, podría ser IP, pero podría ser cualquier otro protocolo distinto. Entonces, acá voy a tener que decir a cuál. Eso lo digo acá, en estos 2 bytes. Después tengo datos, es variable de 0 a 1500 bytes. Y al lado de eso hay algo que dice relleno. ¿Qué significa? Que si yo tengo, o sea, significa, resumiendo, es que entre este y este debería haber al menos 46 bytes. De 46 a 1500 bytes. Es un 6. Bueno, no es 4G, pero bueno. A 1500. Lo que... Qué feo que está escribiendo esto. Bueno, lo que hace es, si yo no tengo datos, pone un relleno de 46 bytes. Si yo mando, no sé, 3 bytes, pone un relleno de 43. Pero siempre esto debería ser mínimo 46 bytes, máximo 1500 bytes, ¿sí? O sea, si yo mandé acá 100 bytes, acá no hace falta poner nada de relleno. ¿Está bien? Ustedes dirán, ¿para qué? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Tiene idea por dónde viene el asunto? ¿Para qué será? Porque ahí lo que estoy tratando lo que estoy tratando de determinar es una trama que tenga un valor mínimo. ¿Y por qué? No, profe, no me imagino por qué ese mínimo de 46. Tiene que ver con lo que yo les dije más temprano, para detectar colisiones
yo debería estar todavía transmitiendo. Porque la colisión es un procedimiento analógico que yo comparo el nivel de señal que hay en el canal con los datos que yo estoy transmitiendo. ¿Está bien? Entonces, no puedo saber que está colisionando mi trama si yo ya terminé de transmitir. Si yo terminé de transmitir y hay una colisión después, no me voy a enterar nunca. Entonces, podría pasar lo siguiente. Supóngase que usamos el caso más extremo. Por norma dicen, bueno, cada red tiene un largo X determinado de longitud. Entonces, en el instante inicial 0 hay un host conectado en una punta y en el otro extremo, al final del otro lado, en el peor de las condiciones, hay otro B. En el instante inicial 0 transmite una trama y esto va a llevar un tipo de propagación tau. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que va a demorar en llegar de un extremo al otro. Si tau menos un infinitesimal epsilon está casi llegando, B sensa, todavía no hay portadora porque no llegó el frente de onda, entonces dice, listo, voy a transmitir. ¿Y qué va a pasar? Transmite y apenas empieza a transmitir, hay una colisión. ¿Sí? Lo que va a pasar es, acá hay una colisión, estos 0 y 1 se van a propagar y los voy a tener de vuelta cuando hayan pasado 2 tau. Los voy a tener en A. Yo debería de alguna forma asegurarme que en 2 tau todavía yo esté transmitiendo. ¿Para qué? Para comparar lo que transmití con lo que estoy censando en el canal es distinto. Entonces, con un largo determinado, con una velocidad de propagación determinada, me es fácil calcular el tamaño mínimo de trama para que en el peor de los casos, cuando haya una colisión en la otra punta, yo todavía esté transmitiendo datos y pueda detectar la colisión. ¿Se entiende? Ese tiempo es 2 tau, entonces, de acuerdo a la frecuencia, obviamente, y a la norma que me dice cuál es el máximo del cable, yo necesitaría una trama que tenga como mínimo 46 bytes en el payload para yo todavía estar transmitiendo si en el peor de los casos tuve una colisión en la otra punta de la red. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Ok, bien. Bueno, esperen. Me estoy yendo lejos. Bueno, este que mostré, el A, es el protocolo Ethernet, ¿sí? El mismísimo Ethernet que McAfee, que es el autor, escribió en su tesis doctoral y el que se empezó a usar. ¿Qué pasó al tiempo? El IEEE dijo, no, hay que normalizar esto. Las redes de datos, vamos a hacer un protocolo para las redes de datos y crearon el protocolo 802.3 que es para redes cableadas de área local. ¿Sí? Y ese protocolo tiene 7 bytes de preámbulos que son 0 y 1, 0 y 1, más un byte más que también creo, no estoy seguro, pero creo que también son 0 y 1, 0 y 1, ¿sí? Después decidieron poner 6 bytes de dirección de destino, 6 de fuente o de origen. Y lo único que cambiaron fueron acá, son 2 bytes de largo, en vez de tipo largo. Y después lo mismo para los datos y el relleno, y usaron incluso hasta el mismo polinomio de checksum, de generación de checksum. ¿Sí? Un protocolo totalmente distinto, totalmente nuevo. La pregunta es, bueno, tengo varias preguntas acá, no sé. Primero, si yo uso estos 2 bytes para poner largo, ¿dónde va el tipo? Y por otro lado, si acá iba el tipo, ¿en dónde iba el largo? En Ethernet.
Eh, y la otra, peor todavía, decidieron que los dos protocolos podían convivir en la misma red física. O sea, yo iba a tener tramas de este tipo y de este tipo, y cómo hago para distinguir cuál es cuál. ¿Qué me pueden decir de eso? Demasiadas preguntas me parece para esta hora, ¿eh? Vamos por partes. La gente del 802.3, como le puso a estos 2 bytes que iba a ser el largo, después como no sabía, porque este campo es importante, ¿sí? ¿Se acuerdan para qué era? Para elegir la capa. O sea, claro, para elegir qué protocolo de la capa superior mandarle los datos. Entonces, si yo no lo pongo acá, no, digamos, podría mandárselo al sumo a una capa siempre igual de red y nada más. Usted pone el sí IP, listo. Pero ¿qué pasa con IPv6? No andaría. Entonces es malísimo. Entonces lo que hicieron fue acá, dentro de los datos, en los primeros bytes, generar una subcapa de la subcapa. La subcapa esta se llama MAC, Medium Access Control. Ahora la subcapa de las subcapas, esta, se llama LLC, Logical Link Control. Bueno, ya que estoy así, LLC. ¿Sí? Y acá van 2 bytes que dicen qué tipo es. No me pregunten por qué, pero es así. Es 802.3 lo decidió así y es así. Bien. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabe Ethernet, que no está en ningún lado, el largo? No, Ethernet no hizo nada raro acá adentro, no hizo nada acá. No encontré esta información demasiado claro, pero por lo que estuve leyendo y mirando, no está largo porque acuérdense que esto es una trama capa de enlace. Cuando se acaba, acuérdense que esto arranca con un 0 y 1 que me generan una portadora. Entonces, cuando se acaba la portadora, se acabó la trama. Y no hace falta saber el largo. Si se acabó, se acabó. Cuando se acabó, no hay más largo. Por lo cual Ethernet no lo usa. O sea, lo usa 802.3 acá, pero me parece que no tiene mucho sentido. Otra vez, esto no lo encontré fehacientemente aclarado en ningún lado, pero lo estuve buscando bastante. ¿No? Es lo más lógico que encontré esa explicación. Y la otra cosa, ¿cómo hago para que los dos Menos de un minuto, profe. Bueno, ok, bueno, no importa. Si se corta, arrancamos en 5. Bien, y la otra cosa, véanlo en el recreo y después me dicen cómo hacen para que convivan los dos. Les dejé el muerto para el recreo. Bueno, paro de grabar esto y... ¿dónde paro? Stop share. No para. Acá. Ok, bueno, nos vemos entonces en 5, chicos. Listo, profe. Otra vez. Acá. Habíamos quedado entonces que... si bien lo único distinto que tienen es que Ethernet tiene un campo de 2 bytes que es tipo, y en el mismo lugar el IEEE 802.3 tiene en ese mismo lugar 2 bytes que son el largo. La pregunta es cómo hago para que convivan los dos en la misma red física. ¿Qué averiguaron? ¿Pudieron averiguar algo? No, pero me tiro clavado a la pileta, que uno, por ejemplo, empiece por 1 y el otro empiece por 0, por ejemplo. La trampa. Más o menos, no está tan mal. La pileta tenía un poco de agua. Lo que hicieron fue
Porque tipo, o sea, hay un número ahí, vos pones un código. Dijeron, bueno, todos los códigos de protocolo de capa de red van a tener un código mayor a 1500 y listo. ¿Y con eso lo arreglamos o no? Pero si el tamaño es de... Ah, claro, de 1500. Claro, con eso lo arreglamos. ¿Por qué? Porque sencillamente, o sea, yo cuando veo una trama no tengo idea si es de este tipo o de este tipo, pero yo lo que hago es, me fijo, ¿es para mí? Sí, si no es para mí la descarto. Si es para mí, listo, guardo por acá la dirección origen y lo siguiente que me fijo es, estos 2 bytes, ¿qué valor tienen? Si es de más de 1500, estamos hablando de que es una trama Ethernet. Si es menos de 1500, es el largo de la trama y estamos hablando de 802.3, ¿sí? Y después tendría que meterme acá a chusmear dentro de la parte de datos para qué protocolo de capa superior lo tengo que mandar. ¿Se entiende? Como verán, la verdad que hizo más que lío el protocolo 802.3 que no sé por qué no dejaron a internet. Pero no sé por qué no se lo compraron y listo al autor, pero bueno. Así son las cosas y se pueden encontrar con cualquiera de los dos. Bien, esto les quedó claro, ¿no es cierto? Era el tema de cómo que para detectar una colisión yo tengo que seguir todavía transmitiendo. Entonces, en el peor de los casos, en ese escenario, se demora 2 tau transmitir. Entonces, si yo tengo una trama que tiene en el payload tiene al menos 64 bytes, perdón, 46 bytes, porque esto sería 46, 50, 60, 72. O sea, yo con 72 bytes en total, eh, esto sería el total de la trama mínima, yo me aseguro que yo todavía estoy transmitiendo los últimos bytes cuando va y vuelve desde la condición más desfavorable, que sería de un extremo al otro extremo de una red, y esta obviamente la red LAN tiene una norma, entonces una distancia determinada, ¿sí? Que son 100 metros si no me equivoco. ¿Se entendió eso? Ok. Bien, un par de transparencias más y estamos. Bueno, como habíamos visto recién el tema del hub, no importa por qué puerto, por qué boca yo transmita algo, automáticamente se retransmite por todas ellas, ¿sí? Eso se llama, o se le dice que tiene un dominio de colisión, ¿sí? Significa que cualquiera que escriba por cualquier lado, si alguien está escribiendo en ese momento datos, van a colisionar porque todos se juntan en el mismo punto. Bien, eso es a lo que se refiere un hub. Bien. ¿Y los switch? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué saben de los switch? Son más contemporáneos ustedes, así que deberían saber qué hacen. Y le direccionan el mensaje solo al destinatario, ¿no? No se lo ¡Apa! envía a todos los... Bien, eso está bien. Bueno, bien. ¿Y cómo hace? Porque básicamente tiene una matriz de conmutación acá adentro. ¿Sí? Entonces supóngase, acá está esta máquina y que le quiere enviar datos a esta otra. Y bueno, lo que hace cuando manda datos se activa este switch y conmuta y manda de acá a acá. Listo. Es más, a su vez podría estar transmitiendo este a este, por ejemplo, y entonces se activa este con este. Entonces la transmisión sería así. ¿Sí? O sea, tenemos una ventaja porque podemos tener comunicación simultánea entre distintos nodos y no pasaría nada. La pregunta es ¿cómo sé cuáles son los que tengo que conmutar acá adentro?
O dicho de otra manera, ¿cómo sé que en este puerto o en esta línea está conectada una máquina y que le tiene que mandar máquina a esta otra? ¿Cómo sé que lo que tiene que conmutar es este con este? Con las direcciones que tenía la trama. La dirección, bien. Nunca, a ver. Hablando de dirección, me hiciste acordar, acá puso 6 bytes de dirección origen y dirección destino, ¿está? Pero, ¿no tienen 4 bytes las direcciones? ¿La dirección IP? ¿No tienen 4 bytes? Por ejemplo, 192, 168 o lo que sea, tengo entendido que son 4 bytes, ¿o no? ¿Por qué tiene 6? Mejor que sobren y no que falten, profe. ¿Son qué, perdón? Mejor que sobren y no que falten. Sí. Bueno, no sería el caso. No sobran. Son 6, pero básicamente porque nosotros acá estamos en capa de enlace. Esta capa es enlace, no es red. Por lo tanto, cuando yo le dije de direcciones IP, nada, le estoy mintiendo, porque eso es en una capa superior, acá es red. Si estuviéramos en capa red, hablaremos de paquetes y de direcciones IP, por ejemplo, o de algún otro tipo de dirección de otra capa red. Pero estamos en capa de enlace y estamos hablando de tramas y de direcciones de capa de enlace. ¿Qué me pueden decir de esas direcciones? ¿Qué son? ¿Alguien las conoce? ¿Son las Mac? Sí, señor. Son las Mac, que tienen 6 bytes, si se fijan, donde tienen 3 bytes, los 3 bytes de más alto peso para el fabricante. Cada fabricante, digamos, tiene asignado o prefijado uno de esos. Y después cada fabricante tiene 2 a la 24, ¿sería? Combinaciones para ponerlas a sus placas. Las placas en teoría deberían tener una dirección, al menos en una red local, única. No podría estar repetida porque si no sería un lío. ¿Sí? Bien, las direcciones MAC son exactamente. Bueno, entonces, volviendo a esto. ¿Y cómo sé cuando un host está en un puerto y no en otro? Por las direcciones, ¿sí? Básicamente, cómo actúan los switches. Tiene una tabla donde yo le digo qué puerto o qué línea o qué boca o lo que ustedes quieran y la MAC. La MAC, ¿sí? Cada vez que un paquete entra por alguna de las bocas, supongamos esta es la boca o el puerto 3, que acá está la computadora A, por ejemplo, entra, lo que hace el switch es anota en el puerto 3 la MAC de A. ¿Sí? Entonces, supónganse que más adelante, dentro de un rato, no sé, acá en el puerto 5, está la máquina B que le quiere mandar un mensaje a A. Cuando va a la trama, bueno, por un lado va a notar que 5 está, que el puerto 5 tiene la MAC B, la MAC de B, porque lo ve en la dirección origen, ¿no es cierto? Pero después cuando se fija, entonces dice, bueno, tengo que switchar este, pero ¿con cuál de otros puertos? Bueno, es fácil. Se busca en esta tabla y busca la dirección destino. Entonces dice, mira, coincide con esta MAC. Entonces lo que hace, switchea el puerto 3. Entonces switchea este y listo. Y ahí se conecta esta con esta y todos felices. ¿Sí? Esta tablita que tiene los routers se llama, bueno, tablita que asocia dinámicamente puertos con direcciones MAC. ¿Está? ¿Y
creo que me queda, déjenme ver qué me queda. ¿Dónde está? Acá. Bien, y lo último que me queda es esto quería mostrarle. Esto que detalla un poco 800.3. Cómo hace con el campo que se robó, que antes se llamaba tipo, ahora no está más. Ahí le puso el largo. Bueno, lo que hacen, le agregan una subcapa a la subcapa a la subcapa Mac, que se llama LLC, y ahí va el tipo, ¿sí? Entonces, o sea, entre la Mac y la LLC formarían todo lo que es la capa de enlace. Tengo abajo la física y arriba la red. Básicamente, si vemos la trama, iría primero todo el encabezado de la trama 802.11, después ese encabezado LLC donde están los datos del tipo, después el payload, que se veía que era hasta 1500, y finalmente al final el CRC, que es la última parte de la Mac. La capa del otro lado chequea esto, chequea el otro lado de la Mac, si está todo bien, toma el LC y dice, bueno, entonces lo tengo que mandar a la capa de red tal, y se lo manda a la capa red esta y no otra, porque acá podría tener otro protocolo de capa red, ¿sí? Entonces, en función de qué tipo es, se lo manda a uno o a otro. Ustedes me dicen, la verdad que no tiene sentido agregarle una subcapa, siendo que ya en la capa Mac estaba el lugar para poner el dato correcto. Sí, es verdad, para mí no tiene sentido. Sin embargo, así son las cosas. Bien, creo que eso es todo por hoy, chicos. No sé si tienen dudas, consultas, inquietudes, si se entendió. Pero para el que no conocía, ese es el protocolo Ethernet o MAC. Profe, perdón, no me quedó muy claro lo de la tabla del switch. Bien, bueno. Cada switch tiene una tablita interna dinámica en RAM, donde para saber qué boca switchar, tiene dos entradas, el puerto o la boca o la línea, y la MAC asociada a esa boca, ¿sí? Entonces, cada vez que, suponete que me entra por esta boca una trama, lo que hace el switch es se fija en la MAC destino de esa trama y la busca acá, y cuando la encuentra, utiliza ese puerto para switchar. ¿Sí? El puerto, no sé, 2, por ejemplo. Entonces, cuando hay una trama por acá, lo que hace es switchar con el puerto 2. Entonces, el dato que entra por acá viene solo a y vuelve, ¿sí? ¿Y cómo sabe que esa MAC corresponde al puerto 2? Porque en algún momento acá había una máquina que mandó una trama. Entonces, cuando manda, lo que hace es, se fija que esté cargada, ¿quién? Ese puerto, y le carga la MAC origen, porque lo está generando ese. O sea, está entrando un dato de ese puerto con esa MAC origen, entonces le pone esa MAC. De esa manera sabe que cuando vaya a buscar el destino, busca por MAC destino esa MAC y la tiene en ese puerto. O sea, cuando agrega cosas a la tabla, lo agrego usando la MAC origen, porque es cuando alguien manda datos al hub. Yo tengo una información fehaciente de la MAC de la máquina que está conectada a esa boca, como la obtengo con la MAC origen. Ahora, cuando eso lo quiero switchar con algún otro, como no sé en qué boca está, o sea, viene un dato por acá. Entonces, no sé si switcharlo en este o en este. Bueno, lo que tengo que hacer es buscar de esta trama que entra la MAC destino, que será esa, por ejemplo,
y está asociada al puerto 1, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es, viene esta trama y lo que tengo que hacer es switcharla a esta. Entonces va a salir a la PC que yo quería o al host que yo quería. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hice mucho Sí, ahora lío? sí. Ok. Hay, es más, hay algunos ataques a los switch que lo que hacen es, obviamente las tablas estas de los switch tienen un tamaño determinado, ¿sí? Lo que hacen hay un ataque que se le hace a algunos switch que es inyectarle un montón de MAC por el mismo puerto, todas aleatorias. Entonces lo que hace es llena la tabla y después cuando quiero agregar alguna otra MAC a un puerto, la tabla está llena, entonces no puedo agregar nada. Y lo que hace el router es directamente cuando me entra algo por una boca, como no sé dónde mandarlo, se lo mando a todos. Quizás eso me faltó decir al principio. ¿Cómo sé al principio a quién mandar a las cosas? Perdón, eso me faltó decir. En esta tabla de puertos y MAC, cuando yo busco una dirección destino MAC y no la encuentro en la tabla, o sea, supónganse, esta máquina quiere mandar algo y la MAC destino es una MAC X. Si yo la busco y esa MAC no está asociada a ningún puerto, lo que hago es lo conmuto a todos. ¿Para qué? Porque, o sea, si no sé dónde mandarlo, cuando recibo lo reenvío por todos. En alguno de ellos me va a contestar. Una vez que esa máquina me conteste, supónganse que está acá, lo que voy a hacer es agregar esa MAC en ese puerto. Entonces, al puerto ese correspondiente, no sé, al puerto 1. Entonces, de ahí en más, la próxima vez que esta máquina le mande a esa otra información, viene acá, busca la MAC destino y ya sabe que está en ese puerto, entonces en vez de conmutar a todos, solo conmuta con el puerto 1. O sea, conmuta esta con esta. Entonces la información debe bajar así. ¿Sí? Eso me faltó aclarar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Bueno, chicos, dudas, preguntas, ¿cómo estamos? ¿Cómo quedamos? La semana que viene vamos a arrancar la capa de red. Hay varios temas a ver, así que lo vamos a separar en dos. Por otro lado, el jueves es el recuperatorio del parcial 2. Este jueves va a estar solo Ana en la clase práctica porque tenemos examen, así que, bueno, vamos a tomar presencial, así que tenemos varios alumnos, no creo que lleguemos a la clase, pero sí Ana va a estar, así que vean la práctica con ella. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, consultas. Profe, ¿qué es eso que dicen no más modos promiscuos? Ah, eh, modo promiscuo se refiere eh, cuando alguien transmitía en un switch, en un hub, perdón, el resto recibía, ¿sí? Si bien, si yo acá tenía una PC, ¿no es cierto? Y decía, bueno, si la MAC destino no es para mí, es como si nunca me hubiera llegado nada, yo puedo configurar esta PC y decirle, no importa si es para mí o no es para mí, todo lo que llegue, procesalo. Entonces, eh, capturo todos los paquetes y de alguna manera los presento en un debugger, lo que fuera, y puedo ver todo el tráfico, por más que no sea para mí. ¿Sí? Eso es muy sencillo de hacer. Ustedes conocen Wireshark, por ejemplo. Sí, profe. Bueno, hace básicamente eso. Lo que pasa es que o sea, si lo pongo en un switch y yo estoy en esta máquina, sí.
y utilizo Wireshark, solo voy a ver el tráfico que alguien me manda a mí, supóngase esta máquina me manda a mí, o yo le mando a esa máquina. No voy a ver el tráfico que esta máquina le manda a esta otra, ¿sí? Mientras que si yo tenía un hub, yo me pongo a snifear, voy a ver el tráfico que esta máquina le manda a esta. ¿Por qué? Porque todo viaja por acá y todos vemos ese tráfico. En el caso de los switch, y claro, el no more promiscuous mode es que ya va a ser más difícil que alguien capture el tráfico. A no ser que, como les digo, le hagan un ataque al switch y llenen la tablita esta que tiene de la tabla que relaciona puertos con MAC, con basura. Entonces, como no puede agregar sus MAC, lo que hace es básicamente cada vez que entra algo lo manda por todos los puertos, como si fuera un switch. Eso es bastante fácil de hacer. O sea, ese no more promiscuous mode es si no te lo atacan en switch. Los switch hogareños no tienen protección contra eso, se puede atacar. Por ahí los switch más con más grande, con más inteligencia, sí, tienen esa protección. Se llama, no recuerdo cómo se llama el ataque, algo así como, no me acuerdo, pero básicamente creo que es un Mac flooding o algo así, o sea, inundación de Mac. Y lo que hace es llenar esa tabla y chao. Bueno. Y funciona como un hub. Entonces cualquiera que se ponga a snifear va a ver cualquier tráfico que viaje en esa red. No importa si pasa o no por él. ¿Está? A eso se refería con no promiscuo. Buenísimo, gracias. Bueno, y acá hay algo también que está puesto ahí que dice que ya no se necesita carry sense múltiple access. Pero hasta ahí nomás. Acuérdense que por ahí hay algunos paquetes que son de fusión que sí van a viajar a todas las bocas. Entonces, se sigue usando el CSMA, pero obviamente hay muchas menos colisiones que usando switch que teniendo hub, ¿sí? Porque algunas de las tramas va a viajar por todas las bocas, las que son de fusión, por ejemplo. Entonces, o de broadcast. Entonces, bueno, obviamente casi no es necesario, pero se sigue usando. O sea, el protocolo no es que lo haya sacado. Bien. Bueno, chicos, creo que eso es todo. No sé, ¿tiene alguna otra duda o pregunta? Háganla, tranquilos. Ninguna de mi parte, profe. Bueno, genial. Bueno, que tengan entonces un lindo fin de. Nos vemos el martes en redes. No, profe. Mucho, profe, hasta la próxima. Profe. Buen fin de Chao, hasta semana. luego. Igualmente.